Hola, muy buen día. Mi nombre es Juan Manuel Quintas Morales. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. En el reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano en la carrera de Derecho? Mi matrícula es 200-108-29 y mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, con fecha 1 de febrero del 2023. Pues vamos a ver el caso número 1 que nos presentan, en donde dicen que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad y Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas situaciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto de Ana. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Pues bueno, primero vamos a ver cuáles son los derechos los cuales se violaron, y vemos que en la Convención Americana, en el artículo 1, en donde nos señala la obligación de respetar los derechos. El artículo 5, derecho a la honra y la dignidad. El artículo 12, libertad de conciencia y religión. El artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 15, derecho de reunión. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Artículo 24, igualdad ante la ley. Y artículo 25, protección judicial. Además, también dentro de otros tratados interamericanos podemos enmarcar la intervención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, como es la Convención de Belén, en la cual enmarca los artículos 3, 4, 6 y 8. Es importante mencionar que dentro del caso número 1, respectivo a Ana, en la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1, habla de la obligación de respetar los derechos. En el inciso número 1, señala que los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones, además también en relación a políticas de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social por la que sí existe responsabilidad del Estado mexicano, ya que en el caso de Ana sí se violaron los siguientes derechos. El primero de ellos es el derecho de la integridad personal, que no se le respetó su integridad ni psíquica ni física, y fue sometida a tratos denigrantes. No fue tratada con el debido respeto a la dignidad mientras estuvo detenida, ya que recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Esto está fundamentado en el artículo 5 de la Convención en sus incisos 1 y 2. Además, se violó el artículo número 7 de la Convención Americana en sus incisos del 1 al 6, que hablan del derecho a la libertad personal. Porque fue detenida y encarcelada de manera arbitraria, fue privada de su libertad y además, sin que existiera una causa dispuesta por la ley, no fue informada de la razón de su detención ni del cargo formulado en contra de ella. No fue presentada sin demora ante un juez para que éste decidiera sobre la legalidad de su detención, y además también en el artículo número 8 de la Convención Americana, en su inciso 1, habla de los derechos a las garantías judiciales, porque al no iniciar un procedimiento por parte de la Fiscalía o por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como resolver incompetencia de la Justicia Federal, Ana no fue escuchada por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable para determinar sus derechos. Además, de la misma manera, en esta convención, en su artículo 11, que habla de la protección de la honra y la dignidad, de la cual fue objeto de ataques ilegales a su honra y reputación, como ya mencionamos, recibió burlas y calificativos peyorativos por parte de los elementos de seguridad pública.
En el mismo marco de la Convención Americana, en el artículo 12, el derecho de la libertad de conciencia y de religión, porque fue violentada en su libertad de procesar y divulgar su religión y sus creencias en público. En el artículo 13 también se enmarca el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, porque se le impidió difundir sus ideas. Y en el artículo 15 el derecho de reunión, ya que estaba reunida pacíficamente y sin armas con otras personas, que de esta manera fue detenida en forma arbitraria. Entonces es importante mencionar que dentro de estos artículos se está privando de la libertad de pensamiento y de expresión. Pues bueno, ese fue el caso número 1. Y en el caso número 2 nos cuentan que durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con estos recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para poder pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. La pregunta en este caso sería también, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Pues bueno, es de suma importancia cuando nos preguntamos si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en los casos de los derechos violados en contra de Andrés, ya que se enmarcan en la Convención Americana en su artículo 1, la obligación de respetar a los derechos; en el artículo 5, derecho de integridad personal; artículo 7, libertad personal; artículo 8, garantías judiciales; artículo 11, protección de la honra y de la dignidad; artículo 13, libertad de pensamiento y expresión; artículo 14, derecho de rectificación o respuesta; artículo 22, derecho de circulación y de residencia; artículo 24, igualdad ante la ley; artículo 25, protección judicial; y artículo 27, suspensión de garantías de otras convenciones. Pero bueno, primeramente, de acuerdo a la Interamericana, la Convención Americana, pues sabemos que cuando un Estado decide suspender las garantías, debe de informar los motivos y alcances de dicha suspensión. Además, los Estados que sobre todo son parte de la Convención Americana, esto es para evitar abusos en la afectación de los derechos, por lo que el Estado mexicano incumple con lo dispuesto en la suspensión de garantías establecida por la Convención Americana, porque no informó de manera inmediata a los Estados partes de las posiciones cuya aplicación suspendió y de los motivos que necesitaba para la suspensión y la fecha que dio por terminada la suspensión. Esto pues está enmarcado en el artículo 27 de la Convención Americana, en el inciso número 3. Además, también el decreto emitido por el gobierno estatal solo establecía el confinamiento obligatorio, la multa y el arresto. Es eminentemente violatorio a los derechos humanos y contrario a las disposiciones de la Corte Interamericana. Tenemos también que por parte de Seguridad Pública, el Ejército y Fuerzas Armadas, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece el mandamiento del orden público interno y la seguridad ciudadana. Deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles, y las Fuerzas Armadas pueden intervenir en tareas de seguridad solamente de manera excepcional, y la participación debe estar enmarcada de forma extraordinaria, justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, subordinada, regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y capaces. Bueno, pues todo esto es importante mencionar que dentro de estos casos ya presentados, pues algunos de la convención, como ya vimos, están siendo violatorios algunos de estos derechos para estos casos presentados.
Podemos estar concluyendo que la Corte Interamericana es una institución judicial, es autónoma, ya que recordemos que su objetivo principal es aplicar e interpretar la Convención Americana, así como los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su función contenciosa está facultada así para determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad por la violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana o en algún otro tratado del Sistema Interamericano. Recordando que México es miembro de esta organización y firmó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, tanto así como la Convención Americana y algunos otros instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, por lo que debe promover el respeto a la protección y la garantía de estos derechos. Además, también en el marco de la Constitución, se establece que nuestro país otorgue, proteja y garantice los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, el cual ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que está obligada a cumplir con los mandamientos, sentencias y resoluciones que de aquí se estén dando como tal. Pues bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias.